La ponente o conferencista que nos acompañará el día de hoy es la profesora Lilia Elena Rodríguez Estrada. Ella es licenciada en Criminología, egresada de la Universidad de los Andes de Venezuela. Es especialista en Gerencia y Administración de Policía, doctorante en Educación de la UNEYES, con estudios avanzados en materia de educación en entornos virtuales. Es docente de la Universidad Nacional de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, adscrita al programa de Ciencias Jurídicas y Políticas del Estado de Barinas, Venezuela. También es docente en el Instituto Universitario de Yucatán, México. Es miembro VIP del Colegio de Profesionales en Criminología de Tabasco, México, autora de diversos artículos y del libro Orígenes de la Criminología y a nivel laboral de Criminología para la UNIES. Tiene un canal de YouTube llamado La Criminólogo y allí la pueden ver. Y profe Elia, muy bienvenida a este espacio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, zona Centro Oriente, con una invitación especial ya a puertas del día de mañana, el 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la Violencia hacia la Mujer, y es el tema que Zamudio, quien pues era la invitada principal para esta noche, pero por motivo de entonces pidió mi apoyo para la presentación, ¿no? Vamos a proyectar por acá pantalla. tiene los permisos para que habilites el... Perfecto. Ok. Vamos a dar la manito por aquí. Ahí tenemos. Allí, las tres figuras que tienen en esta portada son las figuras de Tomás, que se llamaron Katia, Minerva y María Teresa. Ellas son las hermanas Mirabal y es parte de la historia que les queremos compartir en en un corto tiempo la noche de hoy, porque como les decía, fue donde se inició todo el proceso de conmemoración del 25 de noviembre como Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Repito, la primera parte de la ponencia fue diseñada por la doctora Eda Zamudio, quien es profesora titular, investigadora emérita de la Universidad de los Andes, acá en Venezuela, y actualmente trabaja en la Universidad de Panamá y es miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigación SENACID. La segunda parte, la donde profundizamos un poco más sobre lo que es el feminicidio, fue escrito por mi persona. Yo soy licenciada en criminología, como leyeron el resumen curricular. Soy especialista en lo que es el tema delictivo, en lo que es la prevención del delito. Actualmente estoy culminando mi doctorado en educación y pues me uní hoy con la historia, con la profe Eda, a realizar esta ponencia, ¿no? Primero que nada quisiera leerles un cortito saludo que les envía la profesora Eda. Dice: buenas tardes, deseo agradecer a la profesora Luisa Clavijo y por su gentil invitación a compartir este grato momento académico con ustedes. Circunstancias de salud me han obligado a solicitarle a la distinguida colega, la profesora Lilia Rodríguez, que les haga presente mis palabras de gratitud eterna. El motivo de mis palabras hoy van a estar dirigidas a que nos unamos para conmemorar este 25 de noviembre
y hacer de este y de todos los días del año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas. Como primer momento, vamos a iniciar recordando a las hermanas Mirabal. Por una de las franjas de las diapositivas pueden continuar observando sus 3 fotografías. Siempre pienso que, por ejemplo, en el mundo policíaco, en el mundo criminalístico, uno al final como que pierde esa sensibilidad de que las víctimas en realidad no son números, no son estadísticas, sino que cada una tenía un rostro, tenía una historia y tenía una vida. Eso es lo que quise pues destacar acá al colocar las 3 fotografías, ¿no? ¿Cómo se inicia esto de conmemorar este día, los 25 de noviembre? Bueno, inicia todo en un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que fue celebrado justamente en Bogotá, Colombia. Y en este encuentro, una de las finalidades del mismo era honrar la vida de las 3 hermanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, que eran activistas políticas en República Dominicana. Pero el 25 de noviembre de 1960 fueron víctimas de una emboscada y asesinadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar que estaba al mando o bajo el mando del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Este general pues venía ya con casi 30 años de mandato, al final cumplió 30 años de mandato, pero resulta que Minerva era pues demasiado astuta y logró durante largo tiempo evadirse de sus captores, de las personas que querían asesinarla, o incluye dentro de la lucha histórica, dentro de la lucha contra la dictadura, a sus 2 hermanas e incluso a sus esposos. Entonces esto pues causó como un deseo de venganza en el dictador, como que sí, en algún momento las voy a atrapar, en algún momento voy a poder vengarme, ¿no? Esta parte de la historia más policíaca del asunto, ¿no? Él siguió persiguiéndolo, siguió haciéndole seguimiento, dónde guardaban las armas, quiénes eran los colaboradores. Por lo general era más fácil llegarles a los aliados y siempre había muchos asesinatos de las personas que trabajaban con ellas, pero siempre ellas lograban huir, hasta que en un momento Minerva y María Teresa pues son detenidas y duran un largo periodo en la prisión. Posteriormente se logra un pronunciamiento del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, para ese entonces, ante la Organización de Naciones Unidas, pidiendo que se pronunciara o que se enviara una comisión a revisar el proceso de dictadura que se vivía en República Dominicana, porque resulta que a nivel internacional no era tomado como una dictadura, lo que se vivía allá, se tenía una fachada como muy bonita a nivel exterior internacional, y con ese pronunciamiento del presidente de Venezuela llamó la atención hacia, en específico, el caso de las hermanas Mirabal. Por lo tanto, le llega una visita, una supervisión a la prisión. Ella sabe que está siendo grabada y no puede decir mucho, sin embargo logra entregar una carta escondida donde explica lo que está ocurriendo, y gracias a todo ese movimiento logra ser liberada. Ella y su hermana logran ser liberadas. Sin embargo, pues el dictador no se iba a quedar, como decimos acá en Latinoamérica, con esa, sino que su deseo de venganza continuaba, y posteriormente le llega él mismo hasta su vivienda a decirle que qué piensan hacer de ahora en adelante con su vida. Ella le dice que
que ya no va a luchar más, pero que le libere los maridos, los esposos a las hermanas y al de ella. Entonces le dice que lo máximo que puede hacer es, por ahora, es lograr una visita, que vayan y los visiten. Entonces mudan o trasladan a los 3 maridos a la misma cárcel, pero era una cárcel muy lejana. Ellas viajan hasta allá a visitarlos, y cuando vienen de regreso, había una emboscada ya preparada, donde son asesinadas. Pero llama mucho la atención que la forma del asesinato no es un simple homicidio, un simple acribillar, un simple disparar y ya. Resulta que son asesinadas a golpes, a palazos. Le hacen un círculo entre los hombres que estaban allí, y entre todos con los palos de madera las asesinan. Entonces allí hay un ensañamiento que diría yo que sería el primer antecedente registrado de lo que es un feminicidio, que lo vamos a ver un poquito más adelante, si las circunstancias y el tiempo nos lo permiten. Entonces hubo ensañamiento contra ellas 3 por motivos de ser mujer. Les explico un poco para los que son de repente de otras carreras o no manejan algunos términos jurídicos. Cuando hay unas diferencias entre lo que es el homicidio femenino y lo que es el feminicidio. Cuando hay feminicidio hay un odio por el hecho de que esa persona me hizo algo que me lesionó a mí y es mujer. O sea, el dolor de la persona que se está vengando es porque esa persona es mujer. Y entonces tengo que asesinarla de una manera mucho más humillante para imponer mi poderío. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Continúan las palabras de la profeta. Dice: se mantiene el imperecedero recuerdo de las hermanas Mirabal, a quienes se les apodaba las mariposas, pues era el nombre que utilizaba Minerva, porque ella fue la primera que entró en este mundo subversivo, si se quiere, en las actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía trujillista. Sin lugar a dudas, se convirtieron en el máximo exponente de violencia contra la mujer en América Latina, como les decía, por la forma tan cruel como fueron asesinadas. No obstante, así como les dije que en 1981 se realizó un congreso en Bogotá, donde que ese día debería ser llamado o exaltado con el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer, fue algo muy... Ese congreso nació como del corazón de las mujeres, era algo que no tenía recursos, no tenía financiamiento, ni siquiera un aval institucional, sino solo gubernamental, me refiero, pero sí había muchas ONG y grupos culturales, movimientos musicales, cineastas, etcétera, que asistieron a este congreso. De hecho, en una de las diapositivas al final, ahorita les voy a pasar el link para que lo puedan descargar, dentro de una de las diapositivas les dejé las imágenes reales de ese congreso. Lo logré conseguir en la biblioteca, no recuerdo mal, es de la Universidad Nacional de Colombia, que lo tiene como patrimonio cultural, ese congreso de 1981. Bueno, posterior a ese primer congreso, donde se empieza a pedir que el 25 de noviembre, por ser la fecha en que asesinaron, se ha declarado un día especial. También el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea de las Naciones Unidas establece que ese día es un día para denunciar. Sin embargo, pues debemos ser conscientes de que su rechazo y su denuncia deben ser permanentes en todos los confines del mundo, todos los días.
Me comentaba la doctora Luisa que y es parte fundamental de lo que es la violencia simbólica y mediática que se ejerce hoy en contra de la mujer, ¿sí? Las canciones cada vez son más denigrantes hacia lo que es la figura femenina, la figura de respeto que se debe hacia la mujer, ¿no? No, ni siquiera viéndolo como algo ortodoxo o como, no, quieren que las respeten como unas santas o como unas monjas o como era en los años 40 o 50, no es eso, sino que las canciones de hoy en día denigran de la figura femenina, o sea, se ve como un objeto que solamente útil para el placer sexual. Ya ni siquiera hace una década se veía a la mujer como útil para la reproducción de la especie, pero hoy día es un objeto útil para la satisfacción sexual del hombre. Entonces es cada vez más denigrante la cosa, ¿no? Me da mucha risa, porque yo sé, vamos a comentar este punto acá mismo, porque pues hay estudiantes y los muchachos para humana, que estaba viviendo actualmente en Colombia, me dice, no, tía, es que aquí esa es como la moda, o sea, que los hombres solteros tengan, o casados, ¿no? Tengan esas muñecas. Y entonces me pongo yo de curiosa a investigar qué es lo que hace la muñeca. Resulta que la muñeca, pues se trata simplemente de que tenga activas sus partes genitales y su boca para brindar placer. Y entonces, y los comentarios en el producto, donde se vende el producto, es, te ahorras peleas, te ahorras de darle comida, o sea, es como aprovecha que esta es la mujer ideal, porque no habla, porque no piensa y además te va a dar placer sexual. Entonces, yo digo, o sea, ya no solamente es que te lo digo en las canciones, sino que también creo un objeto, un muñeco, que haga eso que yo tanto quise, que fue solamente brindarme placer, pero no perturbar mi día a día, no pedirme nada, no molestarme. Entonces, de allí la necesidad de que este tipo de campañas, como dice acá la doctora Eda, no sean de un solo día, sino que sea de todos los días, solo que este día en especial se conmemora esa muerte de esas tres hermanas. Por otro lado, es importante que recordemos que no solamente la mujer debe luchar por la eliminación de la violencia de género, sino que el mismo hombre, al reconocer que viene de una mujer, que sin una mujer él no llegaría a este mundo, es necesario que ellos se nos unan. ¿En qué elementos? Ni siquiera es que todos se conviertan en activistas, ni en, ni en promotores abiertos de la lucha contra de la violencia contra la mujer, no, con el hecho de que ellos nos ayuden a nosotras por ejemplo, en la crianza de los hijos varones, por ponerte un ejemplo, les enseñen a querer, a respetar a mamá, que cuando mamá está cansada le haga silencio, que mamá no es la cachifa del hogar, que mamá nos quiere y nos cuida a todos cuando nos enfermamos, pero si ella necesita cuidados y ayuda, que deben hacer dentro del hogar, de cierta manera se ve proyectado hacia la sociedad y desde allí ya empezamos a hacer prevención de la violencia, ¿sí? Y desde allí empezamos a disminuirla, porque entonces estamos criando hijos varones que van a ser
cariñosos, que van a ser atentos, que van a ser respetuosos con la figura femenina. Sigamos con las palabras de la doctora Eda, dice por acá, tal como lo señala Antonio Guterres de Oliveira, político portugués, ingeniero físico y profesor y secretario general de las Naciones Unidas, desde el 1 de enero de 2017, la violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en siglos de dominación masculina. No olvidemos que las desigualdades de género alimentan la cultura de la violación, son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder. En la historia de las hermanas Mirabal, que también les traje el link de la película para que lo disfruten en sus casitas, en familia, podemos observar que todo el deseo de rebelión de Minerva, de una de las hermanas, la que le comenté que es la que incita a sus otras dos hermanas, ella su lucha inicia es simplemente porque ella quería ser abogada. Y en ese tiempo en la universidad no dejaban que la mujer estudiara en una universidad, y menos la carrera de Derecho. Desde allí inicia esa lucha de ella por querer como obtener la igualdad de ese derecho. De hecho, logra estudiar, porque gracias a eh, a un deseo que tenía el presidente Leonidas Trujillo, el dictador, que la conoció muy pequeña en un colegio de monjas, él desde allí quedó como con la idea de que algún día pues, va a ser mía, ¿no? Y posteriormente, cuando está ella más grande, la invita a un baile en el palacio. Cuando están en el baile, él intenta tocarla y ella no se deja, y desde allí, y le da una bofetada. Desde allí él tiene ese deseo como de que la va a hacer de él, o se va a vengar, o algo va a pasar, pero eso no se queda así. Entonces, posteriormente, detiene al padre, lo mete en la prisión, al padre de la Mirabal, para presionarla a ella. El padre a los días está muy malo, ella va y visita al presidente, y el presidente le dice que jueguen a los dados, y que en los dados van a echar la suerte, como quien dice. Que el que gane, ella le dijo, si usted gana, libera a mi padre y le cumplo además sus deseos. Pero si yo gano, libera a mi padre y me deja estudiar en la Facultad de Derecho. Bueno, ella gana en los dados, entonces él libera al papá y la deja estudiar. Pero el día, para resumirles un poco, el día que ya va el acto de graduación y él es el que entrega los títulos en el podium, en el auditorio, cuando le toca el turno a ella, él le dice, te dije que te iba a dejar estudiar, mas no te prometí que te iba a dejar ejercer. Y entonces guarda el título de ella y no se lo entrega. Desde allí pues se pone más álgida la confrontación entre ellos. Pero básicamente es eso lo que ha generado tanta violencia, o lo que inicia todo el proceso de violencia contra la mujer, es el desequilibrio en el poder. Por ejemplo, siempre se dice que en los cargos de elección pública siempre vamos a ver más hombres que mujeres. Pero ¿por qué? Si tal vez una mujer, ejemplo de presidenta de un país, va a tener ese don maternal, el don de gerencia, de organización, para hacerlo de una manera correcta. Y sin embargo, podemos contar, yo creo que con las palmas, con los dedos de nuestras manos, cuántas mujeres presidentas hemos tenido en nuestra Latinoamérica. Entonces ahí vemos un poco el desequilibrio ese que nos dice la profesora acá. Por acá dice, ciertamente este día, como todos los días, constituye un motivo para denunciar la violencia contra la mujer y las niñas, expresar un reclamo planetario a todos los gobiernos de los países del mundo, tanto en Occidente como en Oriente, para que establezcan políticas
políticas destinadas a su dominación. El tema de diseño de políticas públicas es muy interesante, porque desde allí se pueden transformar muchas cosas, desde el hecho vamos a colocarle un ejemplo, a ver, a los jóvenes, a todos los que me están oyendo en un momento. Ejemplo, en Estados Unidos es una política pública el dar apoyo a la joven que pues, queda embarazada apenas estudiando bachillerato, o lo que en México le llaman la prepa, la preparatoria. Tienen unas escuelas especiales para ellas, donde hay toda la asesoría, no solo psicológica, sino socioeconómica para enseñarles un oficio, para enseñarles a emprender, pero sin dejar o abandonar sus estudios. Todo es un entramado muy completo para lograr brindar verdaderamente apoyo a la mujer. De Latinoamérica, el macro como por mayor porcentaje. Lo que puede aspirar una chica que salga embarazada es dejarle el bebé a la abuela o a la mamá para que se lo cuiden, y eso mientras acepten cuidárselo para ella poder ir a clase, y lo más probable es que al final terminan dejando la escuela porque no tienen dinero para mantener el bebé y así. Entonces es algo que en otra ocasión me gustaría compartirles, si la doctora Luisa gusta volverme a invitar, que se denomina el círculo de la pobreza. El círculo de la pobreza nace a raíz de la exclusión de las mujeres de esas políticas públicas. Al no haber políticas públicas adecuadas para apoyar a la mujer, se promueve algo que es el círculo de la pobreza, porque la mujer es el eje central, si se quiere, de lo que es la familia, el amor, algunos dicen, no, no es ella, son los dos, sí, es que son los dos, pero la mujer es como el osito de peluche que todos quieren abrazar en la casa, o así debería ser, ¿no? Es esa fuente inagotable de lucha, de progreso, aunque el hombre sea el que tiene esa característica de fuerza, de que produce dinero y eso, ellos son muy sensibles. Ellos se sienten afectados o debilitados, por ejemplo, cuando pierden el empleo, cuando les da una gripe, ellos caen a la cama más rápidamente que la mujer. Entonces, aunque crean que nosotras somos las débiles, yo diría que a nivel emotivo y de ser como el ave fénix, somos mejores las mujeres. Entonces, por eso es que somos un complemento. Y por eso es que puedo decir que Dios no se equivoca. Y por eso nos colocó en parejas, para que nos complementáramos. Es necesario señalar, dice por acá la doctora Eda, que la violencia se expresa en distintas formas. Puede ser física, sexual, emocional, económica. No obstante, las más comunes a nivel mundial comprenden la violencia doméstica y la que ocurre dentro de la pareja. La violencia que incluye la violación, el acoso sexual y la violencia emocional y psicológica. Ella nos menciona allí algunos tipos de violencia. Acá en Venezuela, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo jurídico. En la ley tenemos 21 tipos de violencia, porque tenemos la simbólica, que les comentaba, la práctica, que son todo lo que vemos en los medios de comunicación. Por ejemplo, el hecho de ofrecer el cuerpo de la mujer en una propaganda de zapatos, y entonces un día con mis estudiantes de la universidad les coloqué de actividad, analicen los afiches de publicidad, ¿no? Que ahora le decimos flyer. Si tú vas a vender zapatos, ¿por qué tienes que enfocar en el busto de la mujer, en la cinturita, la foto está, el centro focal de esa fotografía no está precisamente en los zapatos, sino que está en el cuerpo de la modelo, y así por el estilo? Son muchos factores, muchos elementos
que están allí siempre atacando, están allí siempre de por medio. También hay dos tipos de violencia que últimamente están siendo incluidos en las diversas leyes de los países, que está la inducción al suicidio, que tal vez era un poco olvidada o ignorada, porque es difícil comprobar que una mujer se suicidó porque el marido, la pareja o alguien le decía: tú eres una inservible, tú eres un estorbo, y llega a unos niveles de depresión tan graves que al final la persona se suicida, y pues no hay culpable porque fue ella misma. Pero al tipificar en la ley este tipo de acción, permite que los familiares, que los testigos puedan manifestar ante las autoridades que eso venía ocurriendo y tal vez revisar algunas atenciones psicológicas que haya recibido la mujer, etcétera, y lograr sancionar a la persona culpable de esa inducción al suicidio, que sería un delito. Y el otro delito sería el feminicidio, que les voy a leer este parrafito de la autora Eda, ya para culminar con sus palabras y hablarles del feminicidio a nivel criminológico. Dice: en nuestras sociedades latinoamericanas, la muerte violenta de las mujeres por razones de género, o sea, por el simple hecho de ser mujer, está tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio y también reconocido como femicidio. O sea, en algunos países le dicen feminicidio y en otros femicidio. Es uno de los actos de mayor violencia contra la mujer que data de tiempos inmemoriales. Sin embargo, los registros sobre este grave hecho de violencia femenina eran desconocidos hasta épocas muy recientes, pues se constituía como un hecho bochornoso en la familia y no era denunciado. Afortunadamente, hoy es un problema social de tal naturaleza que tuvo que ser reconocido y denunciado. Es una circunstancia que ha generado que nuestros países lo contemplen dentro de su legislación. Es importante no olvidar que la violencia contra la mujer es reconocida actualmente como un impedimento en la construcción de sociedades democráticas, inclusivas y sostenibles. Esas fueron las palabras de la doctora Eda. Ella me pidió que a nivel histórico se tenía como demasiado vergonzoso decir que el hombre de la casa asesinó a su esposa, o que él fue el que la empujó por la escalera, o que a raíz de un golpe que le dio sobrevino la muerte. Entonces siempre se decía: no, se murió, y como no había investigación criminalística apropiada, nunca se sabía la causa verdadera de la muerte, sino que se decía: no, se cayó, se resbaló y murió, o no se decía que fue que él la golpeó antes de, y por mucha otra razón no se tipificaba como tal, como que fue un homicidio donde hubo violencia anterior al hecho repetitiva, ¿sí? Y mucho menos pues estaba tipificado en la ley como tal. Entonces, al no estar tipificado, ¿cómo se podía sancionar de esa manera? El mensaje de la doctora era hasta acá. Les traje la visión criminológica de este, para que veamos, es muy reciente y que sin embargo es necesario que tenemos acá el feminicidio. Es la expresión más extrema de violencia contra la mujer. Se trata del asesinato de mujeres por hombres, pero motivados por el odio, por el desprecio, por el placer o la suposición de propiedad sobre las mujeres. Entonces allí vamos a enlazar un poco esto con la historia de las hermanas Mirabal. El asesinato de ellas se dio y se
se cumple estos tres supuestos: por el odio, por el desprecio y por el placer de demostrar que soy superior a ellas. Abarca cualquier homicidio de mujeres, pero que haya sido cometido basándose en la discriminación de género. Recuerdo tanto, a modo de anécdota, una vez un estudiante me aborda en la coordinación de derecho, donde doy clase, pero yo estaba allí entregando unas asistencias, unos papeles, y me dice, profe, yo no estoy de acuerdo con que, ¿por qué necesitan que les tipifiquen específicamente el homicidio de las mujeres y qué tiene de diferente con el hombre? Entonces, yo les decía que va a depender de estos elementos que vamos a ver a continuación. Ajá, dice, una de las tareas más importantes al hablar de feminicidio es aclarar la diferencia entre este y el homicidio. El homicidio femenino sería el hecho de causar la muerte a cualquier mujer o niña independientemente de las circunstancias. Pero el feminicidio, en cambio, se refiere al asesinato de mujeres o niñas por razones de género. Allí es donde entramos. ¿Cuáles son esas razones de género? ¿O cuáles son esas 8 características específicas para decir este delito fue un feminicidio y no es un homicidio común de una mujer? Bueno, el primer elemento es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, es decir, haber sido violada o que sus partes privadas hayan sido ultrajadas, quemadas, etcétera, que a la víctima le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes, degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida. También pueden allí incluirse algunos actos de necrofilia. Para el manejo de todos es las relaciones sexuales con ella cuando ya esté fallecida, cuando ya sea cadáver. Existen antecedentes o datos de cualquier, si existe algún antecedente o dato de cualquier tipo de violencia previa que haya ocurrido en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, es muy importante. El nexo que tenía que existir entre la persona que asesina y la víctima. Por ejemplo, vamos otra vez al caso de las hermanas Mirabal. El asesino no era pareja de ninguna, pero tenía una persecución por años a las mismas. Entonces había un nexo de confianza, se conocían y ya había un deseo de venganza en específico. Se revisa también si existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con ese hecho delictivo, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, si había ya amenazas de forma constante. Si la víctima estuvo incomunicada, cualquiera sea el tiempo previo a la privación de la vida, si la víctima, si el cuerpo, esto es muy importante y por eso son las fotos que les coloqué allí,